Así es, amigos y amigas, estamos ya conectados, ya estamos junto a Andrea Yepes, quien es abogada y especialista en estrategia política. Estamos aquí también con Pedro Donoso, doctor en jurisprudencia, y Carolina Jaramillo, máster en comunicación y marketing político. Panelazo, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ya votaron? ¿Cómo les va? Ya votamos, claro, si no, no podemos estar aquí. Ansiosos. 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 Carolina, ansiosa también. Haciendo lo posible por controlar el estrés. No, más bien serena. Serena. Sí, serena. ¿Cómo ustedes esperan que se desarrolle esta jornada? Carolina. A ver, espero que se desarrolle con tranquilidad, pero creo que eso es poco probable, porque creo que los estudios en general nos dicen que el margen de diferencia entre ambos candidatos va a ser menor. Entonces, creo que luego de que inicie la presentación de resultados, es muy probable que una de las dos candidaturas esté inconforme. Entonces, creo que es el escenario más posible, ¿no? Sí, o sea, ¿creen que podemos volver a esos mismos relatos de fraude que siempre se ha hablado en todas las elecciones, Andrea? Eso es un hecho. Es decir, ojalá tuviéramos un país con la madurez política como para aceptar el resultado que finalmente el pueblo ecuatoriano decida. Pero, para empezar, vivimos en un estado híbrido, ¿no? La gente le tiene miedo a vivir un estado totalitario sin darse cuenta que, de hecho, ya casi vivimos en uno. Que alguien nos haya declarado dictador no significa que vivamos en democracia. Entonces, un poco de la línea de eso, yo soy muy reacia a pensar que de pronto hoy, en un día de elecciones, pues Ecuador se convierte en Suiza y todo el mundo salga maduramente a reconocer los resultados de la elección y demás. Creo que esta elección se desarrolla en un contexto como de mucha pólvora y cualquier chispa que exista en el camino va a detonar un incendio complejo. Y creo que la tarea de los medios de comunicación como los analistas, los observadores, el Consejo Nacional Electoral, las fuerzas de control, especialmente las Fuerzas Armadas, debería ser el tratar de llevar su equipo antiincendios para apagar estas chispas y tratar de que a la noche lleguemos pues con al menos los niveles más básicos de racionalidad y paz para poder tener resultados y, bueno, que sea lo mejor para el país. Pedro, en este contexto podemos pensar en eso, en que podemos llegar a tener resultados con paz en Ecuador. Digamos, históricamente el fraude siempre ha sido la narrativa, ¿cierto? Si no me equivoco, está en el escudo nacional, fraude. Seguramente está, ¿no? La diferencia finalmente es que hoy por hoy, ¿no es cierto?, la institucionalidad también entra en el juego de la polarización. Es decir, uno de los grandes electores en este proceso eleccionario y una de las canchas en la que se ha jugado esto ha sido la institucionalidad, ¿no? Entonces tú tenías a un tribunal contencioso electoral, digamos, emitiendo dictámenes que beneficiaban a Noboa, ¿no es cierto? Una Fiscalía General del Estado filtrando chats, ¿no es cierto? ¿Qué es un juego electoral, digamos, no? También tenías a una Asamblea Nacional recibiendo, digamos, a la ex esposa del presidente Noboa en un acto que me parece que hay que denunciar. Es decir, hay que denunciar la violencia vicaria, sí, pero es innegable que es un ejercicio electoral también, ¿no? Entonces, la diferencia, creería yo, es que la institucionalidad va a jugar un rol fundamental, digamos, supremamente importante en este proceso eleccionario. Así creemos nosotros que es el escenario, digamos, de mayor probabilidad. Pero no creo que se llegue finalmente a una lógica de calentamiento de las calles, no creo que haya violencia, porque no veo el margen, digamos, de ninguna de las dos fuerzas políticas, o también, digamos, de la dinámica social en sí misma. No veo finalmente que eso pueda suceder. Ya vamos a entrar en el tema de la crisis de institucionalidad, porque es importante hablar de cómo también será la relación ejecutivo-legislativo. Creo que eso también es una cosa que poco se habla, pero que va a pasar, venga quien venga. Pero antes quiero regresar a lo que ya termina, las campañas. Primero quería preguntarte a ti, Carolina, ¿cómo tú observaste esta segunda vuelta? ¿Cómo fueron los giros de tuerca entre Luisa González y Daniel Noboa para captar esos 2.2 millones de votos que les hace falta? A ver, en términos generales, yo creo que reconozco dos momentos importantes en la segunda vuelta electoral. Creo que el arranque oficial y un segundo momento. El arranque oficial creo que se da con el debate presidencial, porque en términos prácticos, luego del anuncio de los resultados de primera vuelta,
quien capitaliza mejor esos resultados, sin duda, es la Revolución Ciudadana, que pese a entrar en desventaja, si pudiéramos verlo de esa manera, ellos de alguna forma marcan la cancha, ¿no? Y saben entender y logran comprender que este momento era un momento de victoria, era un momento de transmitir esa sensación de que entraban victoriosos a segunda vuelta. Esto no lo hace el presidente candidato y le toma una semana probablemente darse cuenta lo que había pasado luego de este anuncio de que ganarían en primera vuelta. Luego de este tiempo viene el debate y el debate no mueve nada. El debate básicamente nos muestra a dos candidatos que entran en un diálogo entre ambos y no le hablan al electorado que es o termina siendo el electorado clave, que tú bien más o menos lo tasas en 2.2 millones de electores. Creo que esta primera parte de la campaña es una campaña bastante desorientada, una campaña que no termina de aterrizar en un discurso eficiente. Yo le llamo un discurso eficiente porque me parece que en la primera vuelta ya se dividió el gran banco electoral del Ecuador, porque la mayoría ya se decidieron por uno de los dos candidatos. Y me parece que hay este segundo momento donde yo tengo la impresión de que las dos campañas hacen unos arreglos, una suerte de afinación de a dónde deben dirigirse. Y distingo que la campaña de la Revolución Ciudadana empieza a hablarle con mayor énfasis a las mujeres como electoras que mayormente están indecisas, y además empezamos a ver una campaña que se enfoca mucho en el territorio de la Sierra Central y refuerza mucho más al electorado que ya tienen de alguna manera decidido en la costa ecuatoriana. Y por el lado de Daniel Noboa, siento también que se dirigen mucho más al electorado de Quito, al electorado que tienen que captar y reafirmar en la ciudad de Quito, pero también veo que hay de alguna forma movimientos estratégicos con el electorado migrante. Creo que estos movimientos dan cuenta de que estas campañas se enfocan mucho más en el voto posible, que es el voto para mí que hoy define la elección. En estos últimos días me ha parecido también distinguir que estas campañas han querido de alguna manera también enfocarse en el votante nulo y también en el voto facultativo, que otras veces... De las personas de la tercera edad y todo. En el voto de la tercera edad, por ejemplo, que de acuerdo al último censo es más de 1 millón de votantes. Es decir, creo que estas cosas son interesantes, Israel, porque de alguna manera en los otros procesos electorales yo siento que no habíamos visto, no se había distinguido con tanta minucia campañas que enfoquen estos discursos, porque hoy más que nunca la decisión, digamos, del margen decisivo que va a poner presidenta o presidente de la República está en este electorado, ¿no? En el voto facultativo, por ejemplo. Yo he visto en estos últimos días discursos o piezas comunicacionales que le hablan al adulto mayor, por ejemplo, como está en tus manos la decisión, está en tus manos el futuro del Ecuador. Entonces, creo que estos cambios estratégicos, estas acciones tácticas, podrían o no darle resultado a cualquiera de las dos candidaturas. De alguna manera yo creo que han llegado tarde, porque mucho de la primera parte de este primer momento de la campaña no tenía un enfoque tan específico. Andrea, ¿tú cómo ves a este electorado blando, al que no se ha decidido en la primera vuelta y que están disputando Soy Luisa González y Daniel Noboa? Esa es una pregunta muy interesante y tuve la oportunidad de analizarlo junto a Alondra Enríquez en un panel del Consejo Nacional Electoral hace unos días. Y sabes que yo identifico, igual, creo que fue muy tardío, digamos, el haber tomado estas resoluciones, pero claramente un giro de timón en las campañas entre lo que fue la primera vuelta y lo que fue la segunda vuelta. O sea, de hecho, Daniel Noboa pasa de el nuevo Ecuador a esta Ecuador hacia adelante, que es como su nuevo eslogan, y Luisa pasa de lo que tenía antes de Luisa por la vida a Luisa todo va a estar bien, que me parece que esa es, digamos, la línea con la que intenta conectarse con este votante, sobre todo en la político, el votante que realmente no quiere más polaridad. El Ecuador está dividido en un 50 y 50%. Esto nos demostró la primera vuelta. Y lo que creo yo es que si esto fuera un pastel, las dos mitades están muy claras y hay unas miguitas botadas por todas partes, que son estos votitos dispersos que están en el voto facultativo joven, en el de tercera edad, etc. Yo tengo la hipótesis de que este votante no es un votante
radical, porque si fuera radical, yo creo que ya se hubiera definido por una de las dos tendencias, o anticorreísmo o antioficialismo. Entonces creo que esta campaña de Luisa, porque a diferencia del debate, Luisa va al debate y dice de forma muy contundente muchas cosas, de hecho se le acusa hasta de violenta, pero bueno, en Latinoamérica y en el Ecuador no es de excepción, a las mujeres no se nos permite comúnmente ser muy contundentes con nuestras expresiones, entonces se le acusa de violenta, pero da la casualidad, y es una cosa muy interesante, como en el curso de la campaña de segunda vuelta, más bien todo es amor, todo es alegría, todo es esperanza, amor al pueblo, amor a la patria, amor, etcétera. Es una campaña que evoca sentimientos o moviliza desde los sentimientos muy positivos. A diferencia del presidente, que en el debate tiene un desempeño no tan contundente, diría yo, y quizá por esa misma experiencia es que él refuerza o gira su campaña en segunda vuelta hacia un discurso mucho más tajante y violento contra que los narcos, que no volverán, que no sé qué, que las mafias, etcétera. Entonces, tratando de generar o movilizar votante a través del miedo, pienso yo. Y creo que esa estrategia pudo haber sido efectiva en tanto y cuanto, sobre todo en la serranía y en la clase media, media alta y urbana, paga muy bien el hablarle a este votante que tiene miedo. Miedo de que no seamos Venezuela, miedo de que los narcos, miedo de la vacuna, miedo de no sé qué. Claro, el evocarte o tratar de lanzarle la pelota del miedo, tratar de proyectar en el otro este miedo como si ellos fueran los causantes de todo, cosa que particularmente no creo que sea así, es muy rentable, porque al fin y al cabo moviliza. De alguna forma, tanto escucharlo te haría pensar que esta otra opción de campaña, esta otra opción electoral, te está ofreciendo eso, como luchar contra el miedo, contra el narco, contra no sé qué, porque es de lo que habla su campaña todo el tiempo. Entonces, yo veo ese giro, me pareció algo muy interesante, y además porque creo que es una narrativa que puede ser continuada el día de hoy, aunque ya no estemos en campaña, con todos los incidentes que pueden haber en recintos electorales. Esto le puede dar la razón, digamos, miren, es por esto que tenemos que cambiar a esta opción política, porque esto, si continuamos por aquí, vamos a tener este tipo de incidentes y demás. Entonces, también hay una cosa muy interesante de cómo el correísmo se ha visto forzado a probar nuevos formatos y me parece que lo ha hecho muy bien. Sobre todo me gusta a mí mucho el ejercicio de la campaña de Luisa, todo va a estar bien, con estos muñequitos, los legos y demás, porque están incorporando algunas referencias culturales de segmentos generacionales con los que ellos antes nunca hablaban. Y al mismo tiempo, de alguna manera, celebro que, bueno, el presidente haya hecho el intento de al menos aparecerse en territorio, es decir, durante todo su gobierno y en la primera vuelta, creo que a Imbabura fue 1 o 2 veces y en esta segunda vuelta fue unas 10 veces. Entonces, de alguna forma, qué bueno que la presión que la campaña le ha metido en esta segunda vuelta con giros y regresos y demás haya permitido que por lo menos hagan un poco más de política y un poco menos de marketing. No llegamos al ideal, pero bueno, por ahí va. Pedro, en esta segunda vuelta es más intuitivo hablar del miedo para capitalizar votos. Digamos, no lo sé. Creo que... Digamos, yo plantearía una diferencia abismal entre la campaña de la RC del 2023 y esta. Okay. Fue, digamos, la administración de las precrisis, digamos, ¿no? O la administración de los daños, digamos, ¿no? Este control de daños yo creo que ha sido totalmente distinto a lo que fue en el 2023, ¿no? Es decir, en el 2023 la Revolución Ciudadana, digamos, reaccionó muy tarde, por ejemplo, al asesinato de Villavicencio, por lo tanto fue muy fácil crear el mito y hacer clic, ¿no? El mito fue Correa, digamos, y eso creó un imaginario que se quedó, digamos, ¿no? Latente por ahí. Latente por ahí, un gran mito, ¿no es cierto?, que incluso puede llegar a ser aforismo, decimos nosotros desde ICARE. Y creo que esa administración de las precrisis, finalmente, del control de daños ha sido impecable en la Revolución Ciudadana, y yo plantearía que esa es la gran diferencia de la campaña del 2023, ¿no? Ahora, también, digamos, el contexto tiene que ayudar, digamos, a entender cómo una campaña encuentra asidero en la realidad, ¿no? Venezuela, por ejemplo. Venezuela no es un país en esta discusión, Venezuela es un concepto, ¿no es cierto? Pero claro, cuando ese concepto, digamos, no tiene asidero en la realidad, puede generar algún tipo de efecto. Pero cuando, digamos, las cifras que tú estás viviendo, ¿no es cierto?, ya son mucho peores, finalmente, en varios casos, que Venezuela en sí mismo, ya no tiene tanto asidero, ¿no? Es decir, cuando ya, digamos, la construcción, ¿no es cierto?, de ese miedo es mucho menos importante que maten a una persona cada hora en el Ecuador, ¿no es cierto?, como son las cifras oficiales, de enero el mes más violento en la historia. Entonces, ahí, digamos, no
puede quedarse como muy corta, digamos, tu campaña, ¿no? Tu lógica narrativa, etcétera. Y creo que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, de una u otra manera, por eso estamos viendo, ¿no es cierto?, que la diferencia entre los dos candidatos es reducida, finalmente que todo puede suceder a las 9 de la noche, que den resultados de acuerdo a lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Entonces, claro, apostarle solo al miedo, digamos, creo que no fue tan inteligente de parte del gobierno, digamos, ¿no? Es interesante lo que decía Carolina del tema del voto de adultos mayores, ¿no? El CIES, digamos que es esta consultora privada, no es del Centro de Inteligencia, por si acaso. Ellos hicieron una encuesta muy interesante a finales de marzo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la mayor cantidad de intención de voto, ¿no es cierto?, que tenía Noboa, lo tenía finalmente en el digamos, componente etario de 65 más. 53%, ¿no es cierto?, de la gente que decía voy a votar por Noboa tenía más de 65 años, digamos, ¿no? Y, digamos, ahí le seguía un 51% de los jóvenes de entre 16 y 17. ¿Cuál es la mezcla de estos dos? ¿Cuál es la característica de estos dos grupos etarios que dice la encuesta? Es que los dos son votos facultativos, ¿no? Entonces, ahí, de una u otra manera, puede haber un tema de llamar la atención, ¿no? Y una de las cosas que también me llama bastante la atención de esta campaña, y ya lo habías hablado, Pedro, y te hago la pregunta para ti, es el tema de la institucionalidad. Porque no solamente se juega como un candidato a presidente y los electores, sino un candidato a presidente, la institucionalidad y los electores. ¿Cómo tú has analizado también esta institucionalidad en esta segunda vuelta? ¿Cuál ha sido su rol? Porque además en el Ecuador, digamos, se repite mucho el fraude. Yo personalmente creo que es muy complejo, es muy difícil hacer fraude. Es decir, el tema de los votos, de la papeleta, del acta, es muy complejo. Además que hoy tenemos un récord de observadores internacionales, son más de 1.500, y hace mucho tiempo que no venía la Unión Europea a validar el proceso eleccionario. Pero el fraude no se hace el día de la elección, el fraude se hace antes. El fraude se hace cuando la fiscal general del Estado invita al fiscal de Colombia a decir que Andrés Arauz recibió plata del ELN. Ahí es cuando se hace fraude. Es decir, el fraude hace que la institucionalidad construya imaginarios, ¿no es cierto?, que después no tienen asidero en la realidad, ¿no? El fraude se hace cuando en la Asamblea Nacional se recibe a la ex esposa del presidente Noboa a hablar de violencia vicaria, digamos. Con esto no estoy diciendo que eso no esté bien, o sea, hay que denunciarlo, evidentemente, pero obviamente juega el juego, ¿no es cierto?, electoral. Entonces, la institucionalidad juega finalmente, ¿no es cierto?, y es, en nuestro criterio, uno de los mayores electores. Es decir, esta no es una discusión simple de más votos, menos votos, ISA, no ISA, ¿no es cierto?, Andrea González. No, la institucionalidad juega un papel fundamental en el antes, obviamente en el durante y obviamente en el después. Es decir, el escenario más probable que nosotros manejamos es que este resultado se, digamos, resuelva en la institucionalidad, finalmente, impugnaciones, ¿no?, y todo. Exactamente, es decir, con impugnaciones de actas, con resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Creemos que ese es el escenario más favorable, no solo por el estrecho margen, digamos, que tienes entre candidatos, sino porque tienes un candidato presidente. Y no solo estoy hablando de el proceso eleccionario, porque además también nos olvidamos que este país tiene que ser gobernado hasta el 24 de mayo, ¿no? Es decir, claro, también hay una institucionalidad que va a depender de quién gane hoy para ver cómo se comporta la Asamblea Nacional, por ejemplo, ¿no? Y hay datos bien interesantes. Si tú haces un análisis de las dos bancadas que hoy están en la Asamblea Nacional hasta el 14 de mayo, vas a ver, por ejemplo, que hay 10 asambleístas de la Revolución Ciudadana que no optaron, ¿no es cierto?, por una reelección, ¿no? Ese optaron es un eufemismo. Si tienes Pierina Correa, tienes Gisela Garzón, ¿no es cierto? No estoy diciendo que ellas, ¿no? Pero si gana Noboa, ¿no es cierto?, ¿cómo se va a comportar esos 10 asambleístas que no fueron tomados en cuenta para la reelección, ¿no? Y viceversa. ADN tiene una bancada, ¿no es cierto?, en donde 12 asambleístas se lanzaron por otros movimientos y perdieron, ¿no? No les permitieron la reelección. Otros asambleístas, por ejemplo, que son suplentes. Ahí tienes el caso de Diego Matovelle, por ejemplo, ¿no? Él tiene un voto en el CAL y eso es fundamental. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un voto en el CAL es tan importante como para darle la candidatura suplente? Pero hay que ver suplente de quién es. Él es suplente de Anabel Asín, lo cual te quiere decir que Anabel Asín va a ir, va a saludar el 14 de mayo y no va a volver, digamos, ¿no? Y ya vamos a hablar de la Asamblea, porque es importante igual el rol de las pequeñas minorías, porque hay dos grandes bloques, pero hay las migajas que decíamos hace rato y hay que ver cómo se comportan las pequeñas minorías. Pero regresemos a institucionalidad, y quiero preguntarte a ti, Carolina, si este tipo de discusiones permean en la ciudadanía o se quedan en discusiones de gente que le importa la política, gente que está en los medios de comunicación. A ver, a mí me encantaría que permee en la ciudadanía, pero lamentablemente creo que no. Yo llevo diciendo en algunos espacios donde tengo el privilegio de ser invitada a opinar y analizar
que hay una particularidad bien interesante en este proceso electoral, y es que ocurre en un año donde varias autoridades de control tienen que ser relevadas. Y esto no es para nada menor. Hace 2 o 3 días teníamos la noticia de que la fiscal general del Estado queda prorrogada en funciones. Y esto, que simplemente pasa como un titular más en los medios de comunicación, es un hecho muy importante, porque a la final del día el hecho de que Diana Salazar quede prorrogada en funciones no es solamente una decisión luego de una consulta al Procurador General del Estado. Es el resultado de toda, a mi lectura, toda una estrategia que viene fraguándose o que vino fraguándose hace más de un año, que además está, digamos, vinculada con el caso Ligados. Y aquí, bueno, seguramente la gran cantidad de personas de la audiencia pueden o no estar, digamos, empapadas de estos asuntos, pero a la final del día, un poco contestando tu pregunta, la institucionalidad tiene un impacto en la vida de los ciudadanos. Yo suelo poner un ejemplo muy personal sobre esto, y es, a ver, la Fiscalía General del Estado se hace eco y hace una enorme propaganda sobre el caso Metástasis, sobre el caso Purga, sobre todos estos casos rimbombantes que tienen extrañamente que ver con una sola fuerza política en este país. Pero el día a día de los ciudadanos tiene que ver, por ejemplo, con casos de violencia de género, y hablo a título personal. Yo tengo una boleta de auxilio que me llevó a mí a estar una noche de feriado en flagrancia. Lo que a mí me terminó pasando es que tuve que quedarme toda la madrugada hasta poder ser atendida por los agentes que estaban atendiendo esa noche en la oficina de flagrancia. Y finalmente, la institucionalidad no te puede contestar como debería, con la eficiencia, con la calidad que debería, porque son oficinas que están absolutamente olvidadas, que no tienen personas capacitadas para contestarte. Entonces, no es hasta que tú tienes que toparte con las personas que trabajan en esas instituciones, en flagrancia, en la PJ, en el sistema judicial, con los jueces, con los fiscales, hasta que te topas de frente con que esas instituciones no le funcionan al ciudadano común, que tienes, digamos, la mala experiencia de entender que esto no funciona. Entonces, va mucho más allá de los casos rimbombantes, de que al político que no te cae bien le ponen un juicio, le proscriben políticamente. Entonces, lamentablemente, este año la fiscal general del Estado queda prorrogada en funciones. Una vez más, los consejeros del Consejo Nacional Electoral están no sé cuánto tiempo prorrogados en funciones. El TCE, la misma historia. El Defensor del Pueblo, la misma historia. Es decir, este año, que coincidencialmente vamos nuevamente a las urnas, hay todas las autoridades de control prorrogadas en funciones. Es decir, la institucionalidad no está funcionando no solo para la política, sino para los ciudadanos también. Entonces, esto es preocupante, pero yo no sé si al ciudadano común, digamos, termina siendo una preocupación del día a día hasta que te topas con un caso en particular que a ti no te funciona, ¿no? Entonces, cuando vas por un juicio de alimentos, cuando hay una infracción de tránsito, cuando tienes que tú lidiar con el sistema judicial. Yo no sé qué impacto tenga hoy día en las urnas de esto. Lo que sí creo es que definitivamente el andamiaje estatal tiende a alinearse con el poder de turno y a serle útil. Lo que hemos visto en los últimos meses es cómo le quitan los derechos políticos a Verónica Abad, cómo mágicamente el juez Torres tiene fallos a favor, que todo empieza a funcionar de acuerdo a las circunstancias que le son favorables a Carondelet, y esto es innegable. Si esto lo ve el ciudadano común, no lo sé, pero al menos quienes estamos dentro, digamos, de quienes hacemos opinión política o análisis político, creo que sería, no sé, al menos inocente de mi parte, no entender y no leer que esto está pasando. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando, a las más de 1,500 personas que nos miran esta tarde. Andrea, a propósito de lo que nos comenta Caroline, y es que, bueno, existe una crisis de institucionalidad. Al parecer, el Ejecutivo no es que sea totalmente independiente con algunas funciones del Estado. Pero a pesar de todo esto, ¿por qué el oficialismo ha logrado hasta hoy consolidar emociones negativas representadas en el 50% de la oposición? Yo justamente quería reflexionar acerca de esto. Creo que la gran mayoría de ecuatorianos
lógicamente, están acostumbrados ya a este uso y abuso de las instituciones públicas para fines electorales. Porque bueno, si nos retrotraemos al inicio o el origen de todo esto, y no yéndonos tan lejos, yo creo que la arquitectura legislativa del Ecuador permite esta situación. Yo hablaba hace un momento sobre el hecho ingenuo de pensar que vivimos en democracia. Vivimos en una, como en el peor de los casos le podríamos llamar estado híbrido, donde teóricamente hay instituciones, hay división de poderes, pero en realidad y en la práctica esa división de poderes cada vez es más difusa o más inexistente, porque la arquitectura legislativa, como decía, propende precisamente a estos estados hiperpresidencialistas. Hay una estructura diseñada para que quien se sienta en la silla de Carondelet tenga la posibilidad de influir y controlar prácticamente todos los poderes del Estado. Entonces, que lo haga es otra cosa, que lo haga bien es otra cosa, pero tiene las posibilidades de hacerlo. Y eso hace o genera estos ecosistemas perversos donde, forzado ante la necesidad, pues, lógicamente vemos cosas como las que hemos visto, terminar con una vicepresidenta nombrada por decreto. Pero bueno, el asunto es que yo creo que en esta elección en particular, este uso desmedido de esas facultades, utilizar la institucionalidad para hacer campaña, pudo haber movilizado negativamente, es decir, adherido a la campaña de Luisa González, porcentajes chiquitos, pero porcentajes al final del día. Creo que hay una clase media que ha tenido el privilegio de estudiar hasta el tercer o cuarto nivel, que probablemente ve con cierta displicencia justamente la percepción al menos del abuso de poder. Y creo que eso pudo haber también sumado a este gran grupo del 50% más algo de los votantes que se han adherido a la campaña de Luisa González sin necesariamente ser militancia de Revolución Ciudadana, sin ser votantes afectos a Rafael Correa o a Luisa González, pero simplemente creo que la campaña de Luisa González pudo capitalizar también lo que llamaríamos el antioficialismo. Y este antioficialismo puede estar motivado por varias razones. Una de esas, las negligencias de gestión, lógicamente, pero otras también, las evidentes y constantes percepciones de abuso de poder. Es decir, no, el tema de la vicepresidenta no es el único caso del que el presidente ha sido señalado como potencial abuso de poder. Entonces, en una elección donde te vas a jugar todo por porcentajes tan marginales, incluso ese pequeño grupo de ciudadanos formados que pueden entender o que están interesados en entender el peso que tiene la institucionalidad dentro de un proceso electoral, puede haber también sido movilizado hacia el otro lado. ¿Qué quiero decir al final del día? Que el abuso de poder, yo no sé hasta qué punto sigue siendo tan rentable como era antes. O sea, si me preguntas a mí, en esta elección, me parece que ha sido muchísimo más rentable tener estructuras territoriales de base, que es lo que le ha permitido al correísmo, de hecho, y a Luisa González tener mejor control electoral, tener mejor capacidad de movilizarse dentro de la campaña, tener la posibilidad precisamente de construir planes y propuestas que estén más adecuadas desde el lenguaje de los ciudadanos hasta sus verdaderas necesidades. Si me preguntan a mí si entre el abuso de poder o el trabajo permanente de construcción de bases territoriales, ¿cuál ha sido más rentable? Evidentemente para mí el trabajo territorial. Pedro, ¿qué es más rentable? Digamos, yo creo que cometemos un error cuando electoralizamos ese análisis. Es decir, ese análisis no es electoralizable, no es que la mayor parte de los electores va a decir qué horror, el presidente se toma el Tribunal Constitucional Electoral, por lo tanto no voy a votar por él. Yo creo que es un análisis erróneo, digamos, ¿no? Es decir, no va por ahí, pero finalmente es lo que importa, ¿no es cierto? Porque gracias al Tribunal Constitucional Electoral, Topic no está en la papeleta. Claro. ¿No? Entonces es como, tiene un peso, pero no es electoralista. O sea, el análisis no debe ser totalmente siempre electoralizable en el ámbito de tiene votos o no tiene votos. Digamos, ¿no? Es decir, crea las condiciones para facilitar que una candidatura pueda acceder al poder. Ahí creo que está, digamos, la gran discusión, ¿no? Claro, porque además también nos lleva al análisis y a la pregunta de eso también genera una gobernabilidad. Es decir, lo que decía Carolina es súper importante, que estamos nosotros dirigiendo presidente y asamblea dentro de un proceso de designación de autoridades, que mágicamente ahorita está congelado y que mágicamente va a dejar de estar congelado pasado mañana, ¿no? Porque evidentemente, digamos... El timing, lo que siempre decimos, el timing, amigos. Juegos, exactamente. Entonces, la institucionalidad pesa muchísimo, es uno de los grandes electores, ¿no es cierto? Y también
evidencia lo que nosotros desde hace un buen tiempo estamos repitiendo desde el gabinete estratégico que yo dirijo, que es esta crisis de la representación colectiva, digamos. El Ecuador tiene un montón de crisis. El Ecuador es un país policrítico, ¿no es cierto? Es decir, vivimos pobreza, violencia, todo lo que quieras. Pero para nosotros hay una crisis, digamos, de los intangibles que es profundamente grave, que es esta crisis de la representación colectiva, ¿no? Entonces, si uno revisa, por ejemplo, las cifras del Latinobarómetro 2024, tiene unas cifras súper interesantes, ¿no? El 80% de la gente consultada dice que la distribución de la riqueza en el Ecuador es justa, es injusta o muy injusta, ¿no? Los últimos 2 presidentes en este país han sido multimillonarios, digamos, ¿no? O sea, no digo que eso esté mal. Lo que estoy planteando es, si tú crees, ¿verdad?, que la riqueza está muy mal distribuida o es injusta su distribución, ¿no es cierto? La gran pregunta es, ¿por qué, digamos, las personas finalmente que se benefician de esta mal distribución de la riqueza, ¿verdad?, por qué tienen el favor popular? ¿Verdad? Tienes otras cifras interesantes, 8% de credibilidad interpersonal, ¿no es cierto? La confianza interpersonal está pulverizada en el Ecuador. Tienes otras cifras, por ejemplo, que es el 13% de la gente consultada cree que el país progresa, es decir, son cifras muy bajas en el ámbito de lo colectivo. Pero cuando el Latinobarómetro pregunta ¿cómo está su familia? El 74% de la gente dice estoy satisfecho con mi vida y el 53% de la gente dice mi familia progresa. Entonces, ahí dices tú, ¿pero qué está pasando? ¿No es cierto? Es decir, nada nos representa, no creemos en nadie, no creemos en el Estado, no creemos en la iglesia, no creemos en los gremios, no creemos en los medios de comunicación, pero sí creemos en el influencer que nos dice que voy a ser millonario en mi casa, no sé, retuiteando un post, ¿no? O sí creo finalmente en el influencer que me dice que el COVID se cura con bicarbonato, ¿no? Pero ¿qué hacen bien ellos que no hacen bien los otros? Es que no creo que es un tema de qué hacen bien ellos, sino finalmente esta lógica de esta lógica de pensar en la representación colectiva, porque yo ya no tengo una identidad comparada. A mí ya nadie me representa colectivamente, me represento yo solo, me representa mi familia, ¿verdad? Y como veo que hay un individuo, ¿no es cierto?, que es el que a mí me hace creer, ¿no es cierto?, por lo tanto creo en él, pero no creo en esa lógica de compartamos ideales, digamos, ¿no es cierto? Cuando tú ya no crees en nada, digamos, eso es un escepticismo radical, y el escepticismo radical también tiene esta lógica de dogmatismo, digamos, velado, ¿no? No creo en nadie. Eso es un dogmatismo, digamos, es un dogma. ¿Por qué esto es importante? Tanta labia que estoy diciendo, pero ¿por qué es importante? Porque claro, cuando tienes finalmente este golpe a la institucionalidad, como yo no creo en nada, me parece que finalmente no moviliza un voto y no me hace pensar que voy a dejar de votar por Pedro o por Juan si es que se toma el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Porque eso está en el intangible. Pero ya tengo yo cosas tangibles, como por ejemplo me mataron al vecino, ¿no? Estoy desempleado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Es que yo tengo casos personales y varios que habría que estudiarlo más a fondo, y en eso estoy completamente de acuerdo, de gente que sí dice, no estoy de acuerdo con la forma en la que gobierna, por ejemplo, sí, claro, no, por porque no me gusta que haga lo que le da la gana. Y creo que eso, o sea, capaz no 1 millón de votos, pero algo 500 le movilizó. No, movilizar así, no creo que es un gran movilizador, ¿no es cierto? Pero lo que le digo, perdón, solo 3 segundos. Déjenme defenderme antes. Defenderme. Pero lo que quiero decir es que para mí el análisis, tal vez es mi sesgo, ¿no es cierto? El análisis no solo debe ser una lógica electoralista, digamos. Porque no, sí tienes si toda la razón. Eso moviliza 500,000 votos del universo de 13 millones, es irrelevante. Sí, es verdad. Carolina. A ver, la única observación que yo tengo, digamos, saliéndonos un poco de solamente, digamos, los procesos electorales y que parecería que todo es ahora, digamos, es como los ecuatorianos estamos pensando hoy así. No, me parece que tendemos a creer que, a mí me da mucha gracia, digamos, ver ahora estos periodistas influencers / militantes. Es como, esta elección es histórica, es ahora o nunca, es dictadura o libertad. Mentira. No es esta elección, no es ahora o nunca, no es histórica, no es dictadura o libertad. O sea, lo mismo nos dijeron hace 4 años, y hace 8 años, y hace 12 años, si no estoy mal en la tabla del 4, por si acaso. Es como, íbamos a hacer Venezuela hace 4 años, hace 8 años y hace 12 años. Lo que pasa es que son cachiporreros de la derecha y no son periodistas, para empezar, ¿no? O sea, son militantes que están pagados y que están haciendo cuñas, porque no hay otra forma de decirlo, están haciendo cuñas para uno de los 2 candidatos. Entonces, no fuimos Venezuela hace 4 años, no fuimos Venezuela hace 8 y no vamos a ser Venezuela ahorita. Y coincido con Pedro, o sea, en las elecciones Venezuela deja de ser un país y viene a ser un concepto.
¿de acuerdo? Entonces, me parece a mí que Ecuador ha sido históricamente un país con una fuerte tendencia a las crisis, y no es solo Ecuador. En general, los países de Sudamérica, la inestabilidad política, la inestabilidad económica, tiene que ver con con la profunda inequidad que viven nuestros países. Y además, y en eso sí coincido con Pedro, no sé, me parece entrever entre las cuestiones que él afirma, digamos, hay una fuerte tendencia a que nos gusten los caudillos, a que vengan estos líderes mesiánicos, y que finalmente cuando haces investigación social, la gente te termina diciendo, sí, bueno, me gusta el líder autoritario que se pasa por encima de las instituciones y que te dice, bueno, para poder darte lo que necesitas, voy a tener que violar la ley. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención cuando hace unos poquitos días el consejero Pita, me parece que es, dijo, Enrique Pita. Sí, bueno, hubiéramos podido sancionarle al presidente, pero ya no lo hicimos. Ahorrémonos la fatiga. Exacto. Como Jaimito el cartero. Y esto pasa, digamos, lo escuchamos, digamos, lo escuchan los medios, lo escuchan las autoridades, y decimos como, bueno, ya pasó, digamos, estamos a horas de que tengamos presidente o presidenta, y aquí nadie se está ruborizando por las declaraciones de Enrique Pita. Porque básicamente estamos acostumbrados y se ha normalizado por excelencia que se viole la Constitución y la ley. Y aquí yo sí creo que cuando eventualmente a mí me llaman la atención y me dicen, no, lo que pasa es que usted es de un bando político. No, lo que pasa es que a mí me parece que sí se debería respetar la Constitución y la ley y la norma, independientemente de en qué agrupación política estés o coincidas o con cuál ideología te identifiques. Porque además yo coincido completamente en eso con Pedro, ¿no? Me parece que un actor fundamental en esta campaña política, y siempre ha pasado, digamos, pero en esta campaña política en particular, ha sido la institucionalidad. Es decir, digamos, si miramos los últimos 10 días de este proceso electoral, los casos que se han judicializado, es decir, quererle poner prisión preventiva a un alcalde. O sea, lo que pasó hace algunos años con Pavón. Es decir, en política no hay coincidencias. Entonces, me parece que observar estos fenómenos de cerca, analizarlos, te permite entender que, al menos en Ecuador, lo que ha ocurrido durante los últimos años tiene muchísimo que ver con que, más allá de los actores naturales de un proceso electoral, ha tenido un andamiaje estatal que tiene que ser analizado y tiene que ser en su momento, digamos, al menos, digamos, juzgado ojalá dentro de las normas, ¿no? Que yo me temo mucho que no será así. Y esto me lleva a una pregunta y quiero elevarla a los tres. ¿En dónde entra las propuestas y la campaña como tal? Si hay institucionalidad detrás, los votantes eligen un caudillo, ¿en qué parte ingresa eso? Andrea. Sí, sabes que un poco antes y en la línea, pero antes de entrar a eso, creo que cada vez tenemos una sociedad menos reflexiva, y eso es evidente, y no es una cuestión solamente del Ecuador, es una cuestión global, porque cada vez tenemos menos tiempo para reflexionar, y cada vez los productos que consumimos están mucho más explícitos, y ya no tienes que hacer esta abstracción, es decir, es como el mundo de la literalidad, y ya no existe la necesidad de analizar el concepto, está todo tan explícito que, bueno, no hay a dónde te pierdas. Y bueno, estas herramientas se han utilizado para difundir, sobre todo, campañas llenas de información incorrecta. Y creo que, evidentemente, mira qué coincidencia que justamente los segmentos más fáciles de manipular, que son los votos facultativos, siguen una u otra tendencia, porque casi siempre ellos son las víctimas predilectas de estas campañas de desinformación. Entonces, bueno, en esa línea lo que yo quería decir es, retomando un poquito este asunto de la lucha entre libertad o dictadura, creo que llegamos a ese nivel de análisis precisamente porque no nos tomamos un minuto siquiera para la reflexión, y porque todos, de alguna forma, hemos contribuido a esta construcción de la sociedad donde solamente repetimos reflexiones ajenas y hay muy poco trabajo ciudadano, cívico, si ustedes quieren, de
ayudarle a las personas que no han tenido el privilegio de poder educarse en estas líneas, aprender a reflexionar, es decir, aprender a analizar un argumento de alguien para saber si es verdad o si es mentira. En una conversación hace unos días con Quique Iván, que fue maravillosa, hablábamos justamente de este famoso mito de Ecuador va a ser Venezuela, que para mí es una de las cosas más graciosas de la campaña y cada vez se repite, ¿no? Porque casi siempre estas críticas de Ecuador va a ser Venezuela están direccionadas o referidas a la provisión de servicios, de producción de productos, la provisión de productos y a qué tan cercados vamos a estar, es decir, podemos exportar, no podemos exportar. Y mira qué gracioso es que la mayor parte de gente que le preocupa mucho que seamos Venezuela es gente que no vive de servicios ni productos exportables. Es decir, que no tiene ni idea de cómo estaba la legislación hace 20 años sobre el tema de exportaciones, no sabe cómo está ahora, no sabe cómo está este año, no sabe cómo está en este día. Entonces, es solamente la repetición y la repetición y la repetición de un argumento y una reflexión que alguien hizo alguna vez y que la gente lo interiorizó. Entonces, cuando ya tú pones eso, digo, para tú poder hablar de Ecuador va a ser Venezuela, o si es que nosotros nos convertimos o votamos por A, B o C, no, Estados Unidos no va a querer comercializar con nosotros. Ya, para que tú hables de ese tema, tú tienes que sentarte un poco, analizar realmente cuáles son, qué países tienen condiciones de censura, con quién, por qué, cómo está toda la arquitectura legislativa con respecto al tema de exportaciones e importaciones. Mientras tú no hayas hecho esa investigación, tú no deberías estar habilitado ni para hablar ni para opinar sobre el tema de exportaciones e importaciones y cómo esta realidad nos va a convertir en Venezuela. En esa misma línea, yo creo que justamente al votante, al ciudadano normal, le da mucha pereza elaborar sus propios criterios con respecto a las propuestas y a los planes y programas y demás. Y en esa línea, pues como no es algo, entre comillas, rentable, los candidatos de las campañas tampoco le invierten mucho tiempo hablando de este tema. Es decir, es muchísimo más rentable hablar de quién es el padre del hijo de no sé quién antes que me expliques cómo vas a recuperar la salud pública en el Ecuador. Entonces, hay una tarea compartida, creo. Una responsabilidad de los partidos políticos y de los actores políticos de empezar a construir paulatinamente discursos y narrativas que respeten un poco más el intelecto del votante. Hay una responsabilidad de los medios de comunicación y de todos los que hacemos opinión y análisis y demás, de más allá de difundir nuestra opinión, que creo que es muy importante, creo que hay que compartir el conocimiento que se tiene, el poco o mucho que se tiene, para poder tratar de construir, apoyar a la construcción de ciudadanías reflexivas. Y finalmente, la responsabilidad de los ciudadanos de entender que todo ejercicio de derechos acarrea también obligaciones. Y si quieres tener el derecho a votar, estás en la obligación de informarte y construir tus propias opiniones y de rechazar esta tentación, porque es muy fácil, de repetir lo que alguien más pensó. Incluso si es que estás a favor de lo que una persona está diciendo, de su opinión, creo que tienes que pasarlo a través de un filtro de credibilidad, a través de un filtro, un análisis propio, para que esa reflexión, cuando pasa a través de ti, se construya y genere tu propia reflexión, aunque hayas partido de otra. Y eso es un proceso que evidentemente no sucederá mañana, pero es algo en lo que necesariamente este país tiene que trabajar si queremos mejorar la calidad de democracia y la calidad de la política en el Ecuador. Pedro, ¿esto es posible? Es decir, que la gente sea más reflexiva en medio de esta cosa que se llama el rito de la opinión. Yo creería que no. Creo que finalmente lo que Andrea señala es súper importante. No tenemos tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y finalmente también hay que sincerar las cifras. La gran mayoría de la población en este país tiene que salir a trabajar. ¿No es decir, lo único que quiere... Necesidades. Claro, tiene otras necesidades, pero también hay este fenómeno mundial de... ya no nos interesa conceptualizar nada, ¿no? Es a mí, dame las recetas, a mí dame las tres formas de adelgazar, 3 formas de, a mí no me hagas, digamos, investigar, porque no lo voy a hacer, ¿no? Hay un periodista argentino que él dice, digamos, estamos viviendo momentos en donde la gente, por ejemplo, no quiere leer, quiere haber leído, ¿no? Es decir, quiere
Dolina, creo que es. Dolina, exacto. Ajá. Y quiere tomarse la foto, instagramear la foto, ¿no es cierto? Sonriendo con el libro Los Miserables, ¿no es cierto? Pero no quiere pasar 8 horas leyendo el libro, ¿no? Claro. Entonces, por eso tiene tanto éxito el video de te lo explico rapidito o lo que sea, porque de una u otra manera la sociedad, digamos, tiene tanta carga de información, ¿no es cierto? Que no tiene esta capacidad de discernir y tampoco tiene el interés de discernir, ¿no? Y también me parece que es injusto cargar a la responsabilidad de la ciudadanía. Es decir, creo que de una u otra manera el Ecuador finalmente tiene unas élites, yo cuando digo élites no lo digo despectivamente y repito mucho esto siempre, tiene estas élites con poca capacidad de inmiscuirse en los temas y muy monopólicas en el tema, son monotemáticas, digamos, ¿no? Entonces no les interesa profundizar mucho, ¿no es cierto? Tienen como intereses súper tangibles y pragmáticos, entonces creo que culpar finalmente a la ciudadanía o a la clase política es, digamos, bastante reduccionista, diría yo, ¿no? Pero un poco es lo que tú planteas. Nosotros desde ICARE siempre sostenemos que, citando a Bourdieu, ¿no es cierto? Bourdieu en el 2001 decía, toda sociedad tiene un rito, ¿no? Y para nosotros el rito de la sociedad del siglo XXI es la opinión. Tú tienes que opinar porque si no opinas no perteneces, digamos, ¿no? Es decir, si tú no opinas no tienes likes, por lo tanto no eres visible en la red social. Opines lo que opines. No importa lo que opines y además opinas sin capacidad de decir, perdón, no voy a opinar sobre esto porque no conozco, ¿no? Es decir, eso es una locura. Eso es muy poco ecuatoriano y muy poco latinoamericano, digamos, ¿no? Tienes la necesidad de opinar porque si no, no perteneces, no estás finalmente en la gran discusión, ¿no? Y estás profundamente aislado. Y ese es un fenómeno, digamos, mundial. Y tenemos facilidad ahorita de que mi opinión tenga quizás más alcance, ¿no? Porque yo también me resisto mucho a esto de que todo lo anterior siempre fue mejor, ¿no? Sin beneficio de inventario, no comparto, digamos, ¿no? Es decir, antes, digamos, también había el rito de opinión, lo que pasa es que estaba mucho más limitada su capacidad de alcance, digamos, ¿no? Pero tenías finalmente el cura en la iglesia que opinaba y lo decía y formaba una opinión, etcétera, ¿no? Creo que lo que está trastocado son los líderes de opinión y quienes pueden generar opinión. Eso quizás está trastocado, ¿no? Pero todo entra dentro de esta crisis de representación colectiva que yo planteaba. Y quiero ir a un espacio que poco se habla, siempre hablamos de lo caliente que son las elecciones, pero ¿qué pasa con las elecciones que ya pasaron y donde tenemos asambleístas nuevos? Asamblea Nacional. Tenemos dos grandes bloques, el bloque de ADN, el bloque de Revolución Ciudadana. Venga quien venga, si sea Luisa González o Daniel Noboa, va a tener una piedra en el zapato. Carolina, ¿cómo la ves? Súper importante, porque creo que las elecciones presidenciales nos entretienen un montón y dejamos de hablar de una cuestión que es clave, que es la gobernabilidad. Las condiciones de gobernabilidad finalmente las pone la Asamblea Nacional. Y además algo súper curioso, que yo veía que alguien, no me acuerdo quién lo comentaba en las redes sociales, y decía que mientras las barras bravas se pelean y se sacan los ojos, y a veces entre familiares que tienen distintas opciones electorales se pelean a muerte, el rato que llega alguien al poder, lo que suele suceder en la Asamblea Nacional es que se hacen acuerdos. Claro. Entonces, estos dos bandos aparentemente irreconciliables llegan a acuerdos y hasta la gente... almuerzan juntos. Así es. Y la gente en familia se queda peleada por mucho tiempo. Y te digo hasta por experiencia personal, porque tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea, finalmente se vuelven muy amigos, ¿no? En la Asamblea Nacional... Los legisladores que en público son enemigos irreconciliables terminan siendo amigos, terminan siendo muy cercanos. A ver, yo creo que la configuración de la nueva Asamblea sin duda es una configuración que no habíamos visto antes, eso ya se ha dicho, pero yo creo que esto va a suponer, digamos, que haya menos trabajo para los famosos cabildeadores, porque ahora, para generar una mayoría simple, que es básicamente la mitad más uno, básicamente necesitas unos poquitos votos, ¿no? Vas a necesitar que o bien los cabildeadores del lado de la Revolución Ciudadana hagan un pequeño trabajo para generarse unos votos más y generar la mayoría simple, y la misma cosa del otro lado, ¿no? La gente de ADN va a tener que maniobrar probablemente con sectores afines para generar esta pequeña diferencia de votos y lograr la mayoría simple. Y a mí, mira, puede sonar esto medio raro, pero a mí no me extrañaría para nada que las dos bancadas puedan generarse un acuerdo. Ya pasó. Es decir, en este periodo que está terminando de gobierno, Daniel Noboa, durante sus primeros meses de gobierno, logró un acuerdo con la Revolución Ciudadana y así se lograron pasar al menos 5 proyectos de ley que le permitieron gobernar con éxito
los primeros meses a Daniel Noboa. Entonces, obviamente la memoria de los ecuatorianos es súper frágil. Entonces, hoy creen que son dos fuerzas políticas irreconciliables, ¿no? Es decir, no son el día y la noche. Pero, a ver, hace unos meses tuvieron un acuerdo legislativo que se pasaron los proyectos de ley económica urgente de Daniel Noboa con los votos de la Revolución Ciudadana. Y a mí no me extrañaría, digamos que sea que gane hoy Luisa González o Daniel Noboa, en la Asamblea Nacional puedan tener un acuerdo, porque los políticos en público se pueden decir de todo, pero con la puerta cerrada no me extrañaría que puedan llegar a un acuerdo. Es decir, son dos fuerzas políticas que tienen tranquilamente la capacidad de dialogar en los pasillos de la Asamblea Nacional. Entonces, además yo creo que ambas fuerzas políticas están muy conscientes de que tienen que tener un acuerdo de gobernabilidad, porque finalmente son los que gobiernan la Asamblea. Es decir, los márgenes que dividen la capacidad de hacer una mayoría son muy cortitos. Los votos de Pachacutic o los votos de los socialcristianos. ¿Se las van a jugar por esos pequeños bloquecitos minoritarios o generan una enorme fuerza, una enorme coalición que les permitiría a ambas candidaturas o a cualquiera que gane la presidencia de la República tener el poder absoluto? Cuando tú hablas de acuerdos, se me viene la palabra contraria, que son desacuerdos y traiciones. No sé si ustedes se acuerdan cuando Henry Kronf iba a ser presidente de la Asamblea y al final no pudo, por el tema del pacto con Creo y que resultaron traicionados. ¿Es probable eso en la Asamblea, con estos dos grandes bloques, Andrea? Yo voy un poco por la línea de Caro. O sea, creo que tú les ves peleando ahorita, son narcos, no sé qué, mafiosos, tú mafioso yo. Pero chuta, es mucho más lo que les une que lo que les separa. Si en realidad uno parecería del otro, la versión más joven, nada más. Entonces, incluso en la forma que tienen de ver, te digo una cosa muy básica. El mismo hecho de, hablando un poco de materialismo político, ¿no? El poder por el poder, son de la misma corriente. Es decir, no hay ahí, desde el otro lado, yo creo, una censura de no, cuidado, toques la división de poderes. No es cierto. Ambas corrientes piensan lo mismo. El poder, quien lo tiene que ejercerlo. Y todo lo que hagas en función de conservar ese poder o amplificarlo está bien hecho. Muy maquiavelista si quieres, pero van en esa línea. Entonces, te digo, a mí me parece que es mucho más lo que les une que lo que les separa, y en esa línea creo que se pueden entender. Y como dice Caro, no es algo nuevo, ya lo vivimos durante todo este proceso anterior. Ahora, bueno, llegan con un poco más de roces en esta ocasión. Esta división del 50-50 les va a poner un poco en jaque. Los verdaderos aventajados de todo esto serán estos pequeños grupos de independientes que de alguna forma tienen la capacidad de tenerles... de sacar muy buenos partidos, porque ese proceso de negociación va a ser un proceso complejo, de qué se otorga a cambio de lograr al menos estas adhesiones. Entonces yo no creo que vayamos a ver, al menos en el funcionamiento de la Asamblea, nada muy distinto de lo que hayamos visto ya. No, creo que no espero mucho, casi no espero nada de la Asamblea. Y te digo, no creo que hayan estas diferencias tan marcadas. Me parece que son muchísimo más cercanos ideológicamente de lo que se imaginan. De hecho, en la propia campaña, si tú lo ves, son fuerzas como que antagónicas pero complementarias. Luisa y la Revolución Ciudadana tienen todo lo que le falta a Daniel Noboa, y Daniel Noboa tiene todo lo que le falta a la Revolución Ciudadana. Es decir, hablando solo en lo comunicacional, Daniel Noboa tiene una comprensión natural con los votos facultativos, con el votante más joven, tiene una estructura digital extremadamente robusta, cosa que Revolución Ciudadana no tiene. Revolución Ciudadana tiene unas estructuras de militancia territorial de base envidiables que Daniel Noboa no tiene. Entonces, ellos tienen la experiencia, el otro tiene como el will y otra cosa importante, ambos se dan ahí como iguales en la operación política dentro de la Asamblea. O sea, Daniel Noboa es novato en un montón de cosas, pero en una cosa que demostró tener ciertas capacidades, por último, naturales o ganadas de su pequeña o corta experiencia como asambleísta, es que sabe moverse dentro de la Asamblea. No celebro la forma en la que nosotros manejamos el poder legislativo en Ecuador, pero soy realista de al menos cómo creo que va a funcionar esta vez.
Pedro, la Asamblea Nacional, en este caso, ¿tú sientes que va a ser completamente diferente a las otras asambleas que hemos visto? ¿Que existirán, como hay dos grandes bloques, grandes contrapesos dentro del legislativo? Pero dos asambleas, diría. La que vamos a tener hasta el 14 de mayo, porque sí, esta tiene una agenda importante, ¿no? Reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero, es decir, hay que ver cómo, digamos, el resultado de hoy mueve también ese escenario. Yo discrepo totalmente con mis compañeros de panel. Creo que no hay margen finalmente para que pueda haber un acuerdo, que además está bien. Es decir, los políticos tienen que llegar a acuerdos. Eso está súper bien, ¿no? Es parte de... Claro, otra cosa es que nosotros nos peleemos por los políticos, pues porque no sabemos conflictuar. Socialmente creemos que la discusión tiene que ser odio y bronca, y no debe ser así. Digamos, la asamblea, a partir del 14 de mayo, ¿no es cierto?, está dividida, ¿no es cierto?, en dos, evidentemente. Hay un grupo de asambleístas, digamos, flotando, ¿verdad? Pero no es la asamblea del 2021, digamos, ¿no? Este no es el Pachacutic del 2021. Tampoco. No es el Pachacutic del doctor Vanegas, que no sabía qué significaba Pachacutic en una entrevista, ¿no? Es decir, es un Pachacutic mucho más ideologizado, que tiene 8 votos, ¿no? Tú necesitas 77 votos para tener mayoría absoluta, ¿no es cierto?, y 101 para mayoría calificada. ¿Qué puedes hacer con 77 votos? Designación de autoridades de la Asamblea, digamos, puedes archivar y aprobar leyes, puedes archivar y aprobar tratados internacionales, es decir, puedes hacer un sinnúmero de cosas, ¿no? Para la Revolución Ciudadana es mucho más fácil alcanzar esos 77 votos sumando los 8 de Pachacutic y 2 locales, digamos, ¿no? Es decir, para la Revolución Ciudadana es más factible tener, digamos, la mayoría absoluta, que son estos 77 votos. 101 votos no lo van a poder hacer, finalmente, lo cual quiere decir que no puedes destituir ministros, ¿no es cierto?, que no puedes llevar a juicio político finalmente a los ministros de quien gane, ¿no? Entonces, para la RC le es más fácil, digamos, jugar ese juego. El convenio, el acuerdo con Pachacutic nos dicen que es altamente probable que Pachacutic lidere la asamblea, ¿no? Es decir, ese debería ser el acuerdo. Entonces, el 14 de mayo nosotros tendremos, digamos, una asamblea que discuta, que quizás nos llegue a acuerdos, etcétera, pero es probable que en corto plazo lleguen, digamos, a poder designar presidentes y vicepresidentes de comisiones, y el CAL, que debería estar presidido por Pachacutic, si es que esa mayoría funciona. O sea, ¿te refieres a que tienen capacidad decidora porque son los votos necesarios para cualquier cosa? Exactamente. O sea, 77 tú sumas. Capaz me equivoco en los números, les pido disculpas, pero 67 RC, más 8 Pachacutic, más 2 más finalmente, eso puede sumar, si es que supiera sumar yo, 77 votos, ¿no es cierto? Okay. Pero es más factible que haya eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiero llegar. Entonces, creo que en efecto, lo que dure esta asamblea, porque además hay algo que no hemos discutido, que es el gran fantasma de la asamblea constituyente, sí, lo que dure esa asamblea, creería que es mucho más probable que sea beneficioso para la RC que para la ADN. Y quería, ya cerrando el tema de la asamblea, y rapidito y vamos al tema constituyente, el rol de Pachacutic, apoyan a la Revolución Ciudadana, se vio en videos y todo, pero también el rol como antagonista en un futuro. Total. Porque si no cumples los puntos, vamos a estar ahí. Pero además, es a mí. Rapidito. Solo rapidito. Porque hay algo que no hemos discutido también, que es la expectativa que acaba de generar la desesperación de los dos candidatos. Noboa, las 2 últimas semanas de marzo, firmó 7 decretos ejecutivos con 7 bonos distintos que más o menos suman $440 millones. ¿De dónde vamos a sacar eso? ¿No? Y la Revolución Ciudadana firmó un acuerdo con Pachacutic de 25 puntos, que más o menos, digamos, claro, está calculado, bajar el IVA, por ejemplo, al 12%, esos son $1.500 millones al año, ¿no? $200 millones para fortalecer la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Es decir, los dos finalmente proyectos llegan generando una expectativa. ¿Hasta cuándo les puede durar finalmente esa expectativa? Esa es la gran discusión. Entonces sí, ahorita puedes llegar a un acuerdo con Pachacutic que esté geolocalizado en el legislativo, pero no llegaste a un acuerdo con la CONAIE. ¿Qué pasa con la CONAIE? No asomó Leonidas Issa, Carolina. A ver, justo, lo que pasa es que justo el Pedro dice que no está de acuerdo con nosotros, pero todo lo que dice para mí tiene una vinculación con lo que acabamos de decir nosotros finalmente. Sí, solo te gusta llevarnos la contraria. Solo dijo que no porque además hay algo que es vital, es decir, los acuerdos que suceden en el marco de lo legislativo, digamos, empiezan ahí, pero no terminan ahí. Porque tú puedes haberle dicho a Pachacutic que le vas a dar la presidencia de la legislatura, pero finalmente eso te sirve para lo que está escrito en el papel. Yo quiero ver que eso se cumpla. O sea, yo, Carolina Jaramillo, quiero ver que eso se cumpla si Luisa González llega a la presidencia de la República. Porque ¿cuántas veces antes no hemos visto estos acuerdos firmados
que en la práctica no llegan a cumplirse. Pachacutic le está pidiendo a la Revolución Ciudadana que no hagan una asamblea constituyente. Personalmente tengo mis dudas. Se han pasado toda la campaña diciendo, toda la campaña la campaña anterior y toda la pre-campaña diciendo que esa es la única solución para el Ecuador. Para reinstitucionalizar el país, dice. Entonces, ¿qué? Porque Leonidas Issa les está pidiendo, ¿van a dejar de hacerlo? Permítanme dudar. O sea, otro de los acuerdos es bajar de inmediato el IVA al 12%. O sea, es evidentemente un engaño, solo que nos gusta edulcorar las cosas, nos gusta entrar en el análisis profundo, decir que la unidad es el camino. ¿Cuánto les va a durar esa unidad? O sea, personalmente que creo que menos horas que de lo que les tomó grabar ese bonito spot donde están todos sentados, diciendo que la unidad es del camino y no sé qué. O sea, sí, ideológicamente, y debo decirlo en público y que quede grabado y todo lindo, yo estoy ideológicamente de ese lado, pero personalmente creo que esa unidad no va a durar porque está fundamentada en una serie de engaños, porque finalmente los partidos políticos en este país no existen. Existen dueños de partidos políticos que ponen eventualmente a sus fichas a grabar estos spots bonitos y a escribir en un papel los 25 acuerdos, de los cuales 5 son lo que realmente aspira cada líder de esas agrupaciones. Y no son factibles, porque como acaba de decir Pedro Donoso, las ofertas, digamos, que están en curso de parte de la candidata González, van a tener que financiarse. Y te están diciendo que van a bajar nuevamente esos 3 puntos del IVA. Bueno, entonces habrá que preguntarse cómo se van a financiar. Misma cosa está sucediendo con el candidato Noboa, ¿no? Y el tema de los bonos. Este baratillo de ofertas, esta cantidad de bonos, que además, irónicamente, yo no sé dónde está toda la vocería de los libertarios y la derecha que te está pidiendo, entre comillas, la austeridad del Estado y la reducción de los gastos del Estado, pero están aplaudiendo como focas la entrega a diestra y siniestra de unos bonos que además responde a esta lógica clientelar que tenemos, ¿no? Esta lógica de entregar votos porque además juran que los bonos son votos, que te estoy comprando el voto y que habrá que ver ahora mismo, hoy, en el transcurso del día, si efectivamente fue así, ¿no? Porque una de las cosas que aprendes en comunicación política es que el votante es todo menos grato. Si no, otra sería nuestra historia. Y dato de color, precisamente son 7 bonos. Nomás ahí les dejo. 7 bonos. Claro. 7 bonos que lanzó el gobierno del señor Daniel Noboa. Qué bueno que el número del partido era 7 y no 20. Imagínate, 25 bonos en 2 semanas. Andrea, ¿cómo tú miras también esta alianza entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic? Yo creo que era, ¿qué te digo? Inevitable en el sentido de que requerían hacer amigos en este sector de la sociedad. Ha sido una campaña compleja, ha sido una campaña demasiado cerrada entre un candidato y otro. Entonces yo creo que, bueno, de alguna manera todo el mundo intentó jalar de donde podía, raspar la olla de donde podía para poder alcanzar el objetivo final, que es ganar la elección. Y es un poco en esta lógica de, bueno, ahorita me meto en este problema, ya mañana veo cómo salgo, pero ahorita lo que necesito es como esto, porque si no, no llego. Y claro, el objetivo fundamental de todo proceso electoral es ganar. Y para eso, si te tienes que sentar, o sea, si estamos viéndole a Jan Topic diciendo lo que le hemos visto decir después de las cosas que dijo durante la campaña sobre Rafael Correa y sobre el correísmo y demás, los escenarios electorales complicados nos enfrentan a tomar decisiones también complicadas. Creo que Ana Galarza en su vida se imaginó hacer lives en TikTok hablando de los triunfos y los logros del gobierno de Revolución Ciudadana. Entonces, digo, la situación política tan compleja obliga a explorar escenarios que en algún momento hubieran sido impensables. Ahora, estoy completamente de acuerdo con Pedro y con Caro sobre lo difícil que va a ser mantener esto después de si eventualmente Luisa González llegara a ganar, por ejemplo, o si Daniel Noboa llegara a ganar. También cómo conviertes en materialidad el derecho, porque es que ese es nuestro mayor problema en Ecuador. Tenemos una constitución hipergarantista con un montón de cosas que no logran convertirse en realidad, porque lamentablemente ese es un problemita del progresismo en todo el mundo.
que somos expertos en ganar estas causas y lograr que existan nuevos derechos que no están financiados. Y eso es un problema, porque hasta cierto punto sería mejor que no existan si no están financiados, porque generan ahí una indefensión compleja. Pero en todo caso, creo que estas decisiones, que son complejas y van a ser difíciles de mantener, son un problema del que van a tener que ambos lados empezar a encargarse a partir de lo que suceda el día de hoy. Por ejemplo, probablemente una salida sea volver a sentarse y reformar el acuerdo hacia algo más posible, poner quizá límites de tiempo un poco más extensos. Creo que uno de los puntos más importantes va a ser el asunto de la constituyente, porque creo igual que Caro que no se van a echar para atrás y de hecho no creo que haya mucha necesidad en realidad de echarse para atrás. Yo también creo en la misma línea que la constituyente es la solución para muchos problemas del Ecuador. Honestamente, yo no quiero seguir teniendo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece una aberración de los últimos años en nuestro país. Entonces yo creo que, bueno, dependiendo de quién gane, pues tendrán que poner todo su aparato de negociación y de operación política a revertir los compromisos o a mejorar las condiciones de negociación de los compromisos que adquirieron en campaña. Si no les funciona, serán sus primeras crisis de gobernabilidad. Y bien que sacas, Andrea, el tema de la constituyente. ¿Estás de acuerdo con que eso pase? Igual va a pasar, venga Luisa González o venga Daniel Noboa, pero Ecuador está listo para una constituyente. Odiaría que pase, ¿sabes? Yo quisiera que tuviéramos una constitución que nos permitiría un poquito más de tiempo, no cada 10 años una nueva constitución, pero una vez más creo que la inmadurez política del Ecuador es la que nos genera este tipo de resultados, este tipo de instrumentos que, una vez más, o sea, tienen una cantidad de reconocimientos y de conquistas en la materia social, pero no están financiadas. Y al final eso luego genera este tipo de problemas. Y también aberraciones que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que está pensada desde la teoría súper linda e idílica de quienes hacen la ciencia política, pero que no se corresponde con lo que decía, por ejemplo, Pedro. Por mucho que a mí me guste una ciudadanía reflexiva, pero yo voy a seguir trabajando en ese objetivo, yo sé que es bastante utópico, porque lógicamente, y todo parecería indicar que cada día menos gente quiere sumarse a la corriente de reflexionar. En esa misma línea, ¿qué nos hace pensar que los partidos políticos no iban a cooptar a los ciudadanos que iban a postularse para este Consejo de Participación y que eventualmente el Consejo de Participación se iba a convertir en lo que es en este momento, que es literalmente la institución más corrupta que tiene este país y que además la institución más corrupta que tiene este país es la que posiciona a las autoridades de control? O sea, pero es que es literalmente la corrupción mordiéndose la cola. Entonces, yo creo que es inminente y necesario ir a un proceso de constituyente, pero creo que ojalá las reformas que se hagan un poco más en función de las verdaderas necesidades del Ecuador, de las que son financiables, y finalmente donde aboquemos un poco más hacia lo que verdaderamente somos capaces de lograr como ciudadanía ecuatoriana y no la teoría idílica muy académica que en realidad casi siempre fracasa porque no pasa de ser esa idea muy bonita y difícil de aplicar. Pedro, ¿estamos listos para una constituyente? Es que no creo que esa es la pregunta, ¿no? Yo no soy partidario de lo cuantitativo. Daniela Chacón, la ex vicealcaldesa de Quito, tiene esta frase que a mí me encanta, que dice: nosotros procesamos nuestras diferencias con constituyentes. Y está bien. Si no, nos vamos a matar en las calles. Está bien. ¿Cuál es el problema de tener 60 constituciones? No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso. El mundo cambió, además. Del 2008 acá, no nos olvidemos, hay una pandemia de por medio. Claro. Y ningún país en el mundo ha replanteado su sistema de salud, por ejemplo. Las reglas finalmente sanitarias. Yo no tengo un problema con la constituyente, por ejemplo. No tengo ningún problema. Porque nos va a ayudar finalmente a sentarnos y a discutir. Yo no tengo ningún problema con el Consejo de Participación Ciudadana. A mí me parece una idea brillante. Que haya sido cooptada, eso es otra cosa, ¿no? Que los partidos políticos lo hayan cooptado, está bien. A la Fiscalía también le cooptaron, a la Corte Constitucional también le cooptaron. Entonces no hay que tener nada, digamos, ¿no? Es decir, yo ahí, digamos, discrepo porque somos expertos en atacar las herramientas, digamos, ¿no? Yo siempre digo esto: mañana un loco sale a matar con palas y nosotros prohibimos las palas, ¿no? No sancionamos el comportamiento. Pero más allá de eso, creo que nos va a servir, digamos, para replantear el Ecuador, porque este Ecuador no es el mismo del 2008, digamos, ¿no? Claro. Hay un muerto por cada hora en el Ecuador. Necesitamos otra estructura constitucional, necesitamos otra discusión. Que sea un éxito o un fracaso, eso ya es otra discusión, digamos, ¿no?
Carolina, ¿Ecuador está listo para una constituyente? La misma pregunta. A ver, yo sí, soy de esas pocas que igual nunca le he encontrado como el pero de fondo al Consejo de Participación Ciudadana, porque desde siempre he sostenido que la democracia tiene que ser más que ir cada 4 años a poner una rayita. O sea, soy de esas soñadoras que creo que la democracia en realidad tiene que ser participativa. Creo que las leyes no están mal porque existan. De hecho, somos un país con un montón de leyes y normas. A mí siempre me sorprende cuando alguien que conoce de leyes me dice, oye, ¿tú sabías, por ejemplo, hay una ley en el Ecuador que exige que ya no te pidan la cédula cuando vas a hacer trámites? Y de hecho, hay tal desconocimiento sobre esto que cada vez que vas a una institución pública te dicen copia de la cédula. A color. A color, exacto. Entonces, existe, de hecho, esta norma sobre la simplificación de trámites que le exige al funcionario público que no te pidan la copia de la cédula, de la papeleta, de no sé qué y de no sé cuánto. Pero, digamos, estamos tan mal acostumbrados y desconocemos tanto las leyes y las normas de nuestro país que no las aplicamos y le complicamos la vida a los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece en el fondo que el problema no es la norma, el problema no es la Constitución, el problema somos finalmente los ciudadanos que no las aplicamos, ¿ya? Suelo decir constantemente que cuando hacemos estos análisis desde el periodismo, desde los consultores, desde los sociólogos, tendemos a mirar hacia afuera y no nos miramos a nosotros mismos finalmente. Somos una sociedad que por excelencia incumplimos las normas. Personalmente, a mí me parece que en esencia el Consejo de Participación Ciudadana nunca fue una mala idea. El problema es quienes pasaron por el Consejo de Participación Ciudadana. Digo, tratar de promover que la gente participe en la democracia es una buena idea. En principio es una buena idea. El malentendimiento de que la democracia es ir cada 4 años a poner una rayita y tener un papel para que no te multen, digamos, no es suficiente. La democracia es participar. La democracia es que tú desde tu rol ciudadano fiscalices a quien está en el poder. La cuestión es que no estamos acostumbrados. La cuestión es que, digamos, se tergiversó tanto en el Ecuador la idea de la democracia que era, bueno, ¿a quién tumbamos este año? ¿No? Entonces, creo que formalizar al extremo también llevó a que se malentienda, a que se desconfigure. Pero, digamos, yo personalmente tampoco creo que tratar de ponerle un precio a la democracia esté bien, porque es como tratarle de poner un precio a la libertad. Y no hay un precio para esto. Finalmente, el hecho de poder expresarte, el hecho de poder renegar de quienes te gobiernan, el hecho de poder escoger, no tiene un precio finalmente. Lo contrario es vivir en una dictadura. Entonces, yo sí creo que finalmente nos hace falta mirarnos como sociedad, nos hace falta examinarnos. A mí me encanta cuando la gente se queja de la corrupción y eres el típico que quiere evadir la multa, eres la viveza criolla. Entonces, creo que hace falta un autoexamen también, ¿no? A mí, en muchas entrevistas me quieren hacer hablar sobre, pero ¿cómo le decimos a la gente que vote mejor? Que esté mejor informada de los planes de gobierno. Es como, a ver, panas, o sea, hace unos pocos meses ni siquiera teníamos luz y le están pidiendo al ciudadano que se descargue 16 PDFs para que se lea los planes de gobierno. O sea, ni siquiera tienen luz y le estás pidiendo que se descargue PDFs de la página que ni siquiera funciona del CNE. No, yo creo que hay que exigirle a la clase política de que ponga a los ciudadanos en contacto con las principales propuestas. No te digo las 100 propuestas de cada presidenciable, las principales propuestas. Ni siquiera hay eso. Yo creo que uno de los grandes defectos de estas campañas ha sido que en lugar de llegar a los ciudadanos con las principales propuestas, ha puesto en contacto a los ciudadanos con las peores cloacas, con las cosas más, digamos, detestables de la política, que para mí es la campaña sucia. Carla, entonces, sí, me parece que hay que exigirle más a la clase política y dejar de mirar con tanta injusticia a los ciudadanos que finalmente lo que hacen es tratar de buscar entre todas las opciones algo que les represente y encontrarse con nada, ¿no?
Y ya para cerrar este panel, agradecerles por su tiempo, gracias por estar acá y compartir un rato con la audiencia de BN. Más de 1.400 personas conectadas. Para cerrar y a modo de reflexión, ¿cuál debería ser el rol de los ciudadanos después de este día? Andrea. Yo les quiero mucho a los dos. Sin embargo, yo sí creo que es un trabajo mancomunado, conjunto entre medios de comunicación, actores y líderes de opinión y sobre todo el Estado, de trabajar en ciudadanías más reflexivas. Y voy a vivir con esta cantaleta hasta los 91 años, que más o menos hasta esa edad planeo vivir. Entonces, la cuestión es que yo creo que tenemos que generar cambios estructurales más allá del cambio de la Constitución, más allá de que dejemos de tener un poder del Estado. Creo que hay que trabajar en cambios estructurales que nos permitan tener una sociedad que responda más al ideal que tenemos de país. Es decir, más allá de que ahorita esa no es la realidad, sí queremos tener políticos que nos representen, que los planes y los... Mira, es una cosa interesante y loca porque siempre se cree que el votante está ahí como que tuviera 3 neuronas y porque le sale el anuncio de YouTube, ya por eso va a votar por uno o no va a votar por el otro. Yo conozco gente en todos los estratos socioeconómicos y de todos los rangos generacionales que pregunta, ¿y cuál es la propuesta? ¿Y cuál es el proyecto? O sea, yo no siento que el ecuatoriano no tenga interés en conocer una propuesta o conocer un plan o conocer un proyecto y que le expliquen cómo va a cambiar el país de una u otra forma. Entonces, creo que hay material en el sentido de que el ciudadano sí quiere involucrarse en un proceso reflexivo superior para tomar una decisión. Y lo veo muy frecuentemente en las generaciones más jóvenes, que están a través de BN y otras iniciativas comunicacionales serias, pero modernas, tratando de conseguir información. Entonces, para mí, no les digo que esto es lo que va a pasar la próxima semana, pero creo que la tarea de la sociedad, al menos en un mediano y largo plazo, es tanto los actores políticos y estos otros que yo les he mencionado, empezar a construir que exista una voluntad política para empezar a construir una ciudadanía más reflexiva. Eso es lo que yo quisiera ver de la sociedad y del Ecuador en el tiempo que viene, independientemente de quién gane. Porque bueno, si eso no sucede así, lo que vas a seguir teniendo son candidatos que se aprovechen de las vulnerabilidades de los votos facultativos, circulando cadenas falsas por WhatsApp o circulando videos de TikTok absolutamente irrespetuosos del intelecto del votante con pautas millonarias y a través de eso capitalizando un 50% de la votación y dejando por fuera de juego a opciones políticas que sean un poco más reflexivas o que tengan unos planteamientos un poco más serios de país. Entonces creo que más allá de la parte utópica de querer tener una mejor sociedad y un mejor voto más reflexivo, creo que puede ser rentable el trabajar un poco en tener una ciudadanía más crítica, sobre todo si es que tú eres una opción política que sí se da el tiempo de trabajar propuesta y de trabajar la política desde las estructuras más básicas de formación social. Pedro. No sé cuál es el rol de la ciudadanía. No tengo como claro. Como digo, digamos, creo que el tejido social está pulverizado en el Ecuador. Cargar a la ciudadanía con darle un rol a mí me cuesta muchísimo. No tengo la claridad para hacerlo, digamos. Me gustan estas iniciativas finalmente que no son colectivas, que son individuales, que quizás nos pueden dar como algo de elementos, ¿no? El fact-chequeo de Lupa Media, digamos, un montón de cosas. Pero claro, no le voy a exigir a la ciudadanía que revise Lupa Media y que fact-chequee, ¿no? Creo que finalmente la ciudadanía hoy por hoy, no sé si tiene un rol en sí mismo, no sé si es tan simple lo que estoy diciendo. Creo que finalmente, digamos, independientemente de lo que suceda, la dinámica social seguirá, ¿no es cierto? No creo que haya un cambio, digamos, profundo, porque las condiciones materiales de la gente no cambian. Claro. Digamos. Entonces, como, sí, señor, métase a Lupa Media y fact-chequee, no me importa que viva con $1 al día, digamos, ¿no? Es decir, mientras las condiciones materiales sigan pulverizando el tejido social, es muy complejo darle un rol a la ciudadanía y exigirle que haga algo. Entonces se perpetúan ese tipo de prácticas también. Evidentemente, pero es que es profundamente natural, es la consecuencia de, ¿no? Carolina. No sé, la gente tiene que hacer lo que le dé la gana. La gente tiene que hacer lo que le dé la gana. O sea, a mí hoy, más que nunca, en esta campaña, me ha dado la impresión de que todos estos influencers, periodistas, líderes de opinión que se graban el videíto de ahora o nunca, dictadura o libertad,
y con esto de no te voy a decir por quién votes, pero es como a ese no le hagas caso, a ese no le oigas. O sea, yo no soy ni siquiera con mis hijas de darles consejos, me parece un acto súper, no sé, súper soberbio esta cuestión de ir por la vida diciéndole al otro qué debe hacer con su vida. Entonces no puedo tampoco decirle a los ciudadanos cuál es su rol o qué debe hacer. Haga lo que le dé la gana. Y si se topa con esos videos de dictadura o libertad y vamos a hacer Venezuela y no sé qué, no le siga. O sea, es una irresponsabilidad por completo fungir de periodista y en el fondo ser un influencer o un militante. O sea, definitivamente a mí me parece que es así y porque me parece que lo lógico es finalmente explicitar y no fungir de periodista cuando en el fondo finalmente eres un influencer, eres un sujeto que está haciendo propaganda por alguien más. Entonces, es tal vez lo único que puedo decir, que me animo a decir, digamos, a un ciudadano que finalmente está, entre comillas, confiando en que alguien le pueda, entre comillas, orientar. No hay mejor orientación que tu propia voluntad frente a la urna, frente a la papeleta. Toma la decisión que te dé la gana, ¿no? Y nada más. Eso. Yo también les quiero un montón. Muchas gracias por estar aquí en este panel. Gracias a todas las personas también que se están conectando. Estábamos con Andrea Yepes, quien es abogada y especialista en estrategia política, Pedro Donoso, doctor en jurisprudencia, y Carolina Jaramillo, máster en comunicación y marketing político. Nosotros continuamos con más novedades que ocurren este 13 de abril, segunda vuelta. Ya regresamos.